Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué, ni de quién. Así recuerda Jesse Silva aquella mañana de 1954, en la que se encontró en el patio de su escuela rodeada de otros alumnos observando un hoyo recién cavado. Allí estaba también Maggie Márquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro. Cuando llegué al salón, la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos. No hablar español ni en la escuela ni durante el recreo. Obedientes siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro. Aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera americana. Llamaron a la ceremonia el entierro del señor español. A partir de aquel entonces, el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, quedaba prohibido en las instalaciones. Márquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español. De vuelta al aula le dijo a sus compañeras: nadie me va a hacer que deje de hablar en español. Lo que no sabía es que tenía la maestra detrás y me llevó a la oficina del director, contó. La jornada acabó con unos azotes. Ocurrió en la escuela primaria Blackway, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México. Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo XX hasta entrada a la década de los 80, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias se sienten hoy. A diferencia de la discriminación sufrida por los afroamericanos, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema separados pero iguales, la aplicada contra los mexicano-americanos no era por mandato legal, sino era una práctica común. Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, en California, Nuevo México y en Texas. En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas escuelas mexicanas, en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración. Por la escuela primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primero y octavo grado, alumnos de origen mexicano, que estudiaron con menos recursos que sus colegas blancos, con materiales descartados para estos y en aulas con mobiliario de segunda mano. Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación. Otro día, una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerarla sucia. En los años 50, los futbolistas de Blackway eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto para que compartieran vestuarios. En Marfa aprendí lo que era el racismo, le dice Jesucita William Silva, quien empezó a estudiar en Blackway en 1956. Aprendí lo que era el racismo al ver a mi madre siendo rechazada en una tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos. En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían: ni perros ni mexicanos. En los cines solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes cuando el agua estaba más sucia en las piscinas municipales. En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesario para brindarles a unos alumnos con deficiencias lingüísticas una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media. El objetivo era que fueran lo más americanos posible. La asimilación fue en muchos casos inevitable. No quería hablar español, no quería vestir como mexicana, le contó Yanni Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Liliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas. También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas escuelitas. Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-americanas las establecían a veces en alguna de sus casas tras recolectar fondos entre ellas mismas. Eran independientes, gerenciadas por las propias familias y no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México que hablaban español, pero que también tenían experiencia como educadoras. La segregación y la consiguiente asimilación tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar. En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales. Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marza llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Belacuel. Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.